¿Queréis fliparlo con CDM clases de mates? ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Ay, debía de haber dicho, pero muy buenas, ¿no? ¿Qué pasa? A ver si nos aclaramos ya con el saludo, coño. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Pues sí, hoy lo vais a flipar un poco, pero antes vamos a pasar a un nuevo vídeo de clases de mates TDM, en el cual vamos a resolver el examen de selectividad. Ahora toca el examen de junio del 2012. Bueno, pero luego nos dices el motivo por el que lo vamos a flipar luego. Porque como luego no lo digas, nos vamos a enterar, tú y yo, ¿vale? Que sí, hijo, que sí, que luego lo voy a decir. No te sulfures, hijo. Bueno, pues en estos momentos vamos a empezar ya con el examen de selectividad, como estábamos diciendo, de la propuesta de junio del 2012. ¡Comenzamos! Tito ti, Tito ti. Por favor, examen de selectividad de junio del 2012. Acuda a vídeo de YouTube. Bueno, nos vamos a ir a la propuesta de junio del 2012 de selectividad en la cual en el ejercicio 1 nos pedía calcular esta integral. Bueno, antes de nada, conviene preguntarse a qué tipo de integral nos enfrentamos. Bueno, esto puede parecer que es una integral racional, ¿de acuerdo? Una fracción racional. Truco. Vamos a ver si esta fracción racional se puede descomponer en fracciones simples. ¿De qué manera? Bueno, vamos a intentar calcular las raíces de este polinomio de segundo grado. Entonces, para ello vamos a estudiar el discriminante de este polinomio, que esto es el discriminante, que lo llamamos con la letra griega delta mayúscula, es justamente b cuadrado menos 4 por a por c, es decir, 4 menos 12. Esto es menos 8. Y como el discriminante es menor que 0, esto nos dice que no hay soluciones en el conjunto de los números reales, pero sí que las va a haber en el conjunto de los números complejos, ¿vale? Pero como vosotros estáis viendo únicamente funciones de variable real, pues entonces este polinomio no se puede, perdón, esta fracción no se puede descomponer en el campo real como suma de fracciones simples, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder mediante una forma alternativa, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es casi el cuadrado de una suma, porque lo que tenemos es el cuadrado del primero más 2 veces el cuadrado del segundo, y lo que necesitamos es el cuadrado del segundo. Entonces, para ello bueno, vamos a tantear aquí, ¿no? Si nosotros ponemos x más 1 al cuadrado, será x cuadrado más 2x más 1, ¿vale? Pero sabemos también que 3 es 2 más 1. Bueno, esto es de perogrullo, esto no hace falta ni siquiera que lo pongamos en el examen, ¿vale? ¿Pero para qué pongo esto? Bueno, pues para que podamos ver que en efecto lo que tenemos aquí es justamente la integral de 1 partido por x cuadrado más 2x más 3 de dx, se puede poner como la integral de 1 partido por x cuadrado más 2x más 1 más 2 de dx. ¿De acuerdo? Y ahora sí, esto es el cuadrado de una suma. Entonces esto va a ser la integral de 1 partido por x más 1 al cuadrado más 2 de dx. Vale. Entonces, como las soluciones son complejas, nos podemos atrever a decir, bueno, o esto integra como un logaritmo neperiano, o esto va a integrar como un arcotangente. Bueno, casi lo tenemos ya construido en su forma arcotangente. Pero para que esto pueda integrar como un arcotangente, ya sabemos que la derivada del arcotangente es 1 partido por 1 más x cuadrado, o la derivada de la función partido por 1 más la función al cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a hacer que aquí aparezca un 1. ¿Cómo? Pues con magia no. Vamos a dividir al denominador entre 2. Esto va a ser la integral de 1 partido por x más 1 al cuadrado partido por 2 más 1 de dx, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer va a ser meter este 2 en este cuadrado, entonces esto será
la integral de 1 partido por x más 1 partido por raíz de 2, ¿de acuerdo? Más 1 del x. Esto es al cuadrado, ¿vale? X más 1 partido por raíz de 2 es al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, esto está puesto de la manera 1 partido por x más 1 partido, o sea, 1 partido por 1 más una función al cuadrado. Bueno, lo que necesitamos arriba es la derivada de esta función. Bueno, aquí podríamos hacer un cambio de variable, pero no hace falta, porque si lo tenemos así puesto, si calculamos la derivada de la base de esta potencia, lo que vamos a tener es 1 partido por raíz de 2. Bueno, pues lo que vamos a tener aquí es, voy a imponer que arriba tengamos la derivada de la base de esta potencia, ¿vale? Y abajo no vamos a tocar nada. Esto va a ser x más 1 partido por raíz de 2 al cuadrado más 1 de bx. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy añadiendo aquí un 1 partido por raíz de 2 y esto tiene que ser una igualdad. Bueno, por eso he dejado un poco de espacio aquí, ¿vale? Para que podamos ver que efectivamente, bueno, y esto, al dividirlo entre 2, pues ha salido un 1,5, ¿vale? Porque estaba sacando factor común a 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es raíz de 2 partido por 2, ¿de acuerdo? Por esa integral. Y ahora sí, esto ya es un arco tangente. Esto va a ser la raíz cuadrada de 2 partido por 2 por el arco tangente de x más 1 partido por raíz de 2, ¿vale? Esto por esto, o sea, la integral de una constante por una función es esa constante por la integral de esa función. Entonces, tenemos raíz de 2 partido por 2 por la integral de esta función, que es el arco tangente de x más 1 partido por raíz de 2, ¿vale? Se comprueba. ¿Quién es la derivada del arco tangente de esta función? La derivada de lo que hay dentro del arco tangente, que es 1 partido de raíz de 2, partido por esta función al cuadrado, es decir, esto, más 1. Pues justo, el integrando, ¿de acuerdo? Pero todas las primitivas de integrales indefinidas se van a diferenciar en una constante, ¿vale? Con k en r. Así que ya tenemos este valor. Este valor podemos concluir que es justamente raíz de 2 partido por 2 por el arco tangente de x más 1 partido por raíz de 2 más una constante k, siendo k un número real. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto resuelve el primer apartado del ejercicio 1, que valía punto y medio. ¿Vale? Y ya está. En este segundo apartado nos piden calcular los valores de a para que las tangentes en la gráfica de la función f de x igual a x cubo más 2x cuadrado más 3 en los puntos de abscisa x igual a 1 y x igual a menos 1 sean perpendiculares. Bueno, este apartado valía un punto, ¿vale? Bueno, antes de nada, lo que nos están pidiendo aquí de una manera implícita. Bueno, entonces, lo que nos está mandando aquí de una forma implícita es calcular las rectas tangentes a la gráfica de esa función, ¿vale? Bueno, para ello, lo que necesitamos es derivar esta función para todo valor de a, ¿de acuerdo? F' de x va a ser 3ax cuadrado más 4x, ¿no? Porque la derivada de una constante es c, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la pendiente de esta recta tangente, en el punto x igual a 1. Bueno, pues esto nos dice que f' de 1 va a ser 3a más 4. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto nos dice por una parte esto. Por otra parte nos dice que f' de menos 1 pues es justamente 3a menos 4. Pero es que estas gráficas, o sea, las tangentes, a esta gráfica de la función f de x igual a x cubo más 2x cuadrado más 3, tienen que ser perpendiculares. Luego ya sabemos la relación que tienen que cumplir, las pendientes, ¿de acuerdo? Bueno,
Si esta pendiente la llamamos M1 y esta pendiente la llamamos M2, ¿vale? M2, al ser perpendicular la recta en este punto y en este punto, lo que tiene que cumplir es que tiene que ser menos 1 partido por M1, ¿vale? Esto lo venimos sabiendo desde la ESO, ¿vale? Bueno, entonces M2, o sea, imponemos esta condición, ¿vale? De esta condición vamos a extraer el valor de A, ¿vale? Lo que nos están preguntando. Entonces lo que tenemos aquí es 3A menos 4 va a ser igual a menos 1 partido por 3A más 4. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí va a ser 3A menos 4 por 3A más 4 es igual a menos 1. Bueno, pues simplemente tendremos que desarrollar este producto. Nos va a dar este producto un polinomio de segundo grado para A, y ese valor de A se podrá sacar por resolviendo esa ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Concretamente, vamos a ver. O sea, la condición es esta, ¿de acuerdo? Entonces, si multiplicamos, nos queda 9A cuadrado más 12A menos 12A, este por este, y luego más 16, ¿de acuerdo? Y esto va a ser justamente menos 1. ¿Visto? Bueno, 12A con menos 12A se nos va, ¿vale? Y lo que tenemos aquí va a ser lo siguiente. Bueno, esto es un menos 16, ¿eh? Menos por más es menos, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí va a ser 9A cuadrado igual a 15. Bueno, aquí tenemos que 9 es 3 por 3, A cuadrado, y 15 es 3 por 5. Bueno, de aquí, si dividimos entre 3, nos queda esto. Entonces, lo que tenemos aquí es que A cuadrado es 5 tercios. Y ahora, un error que se suele cometer mucho es decir, bueno, entonces, de aquí tenemos que A es la raíz cuadrada de 5 tercios. Y solamente nos quedamos con una raíz. Bueno, esto sería falso. Aquí no habría una solución, habría dos. Porque ya sabemos que además de tener la positiva, tenemos la negativa. Porque ya sabemos que un número negativo, una potencia de base negativa, perdón, elevado a un exponente par, como es en este caso 2, nos da un número positivo también. Así que menos, o sea, todo ello, menos raíz de 5 tercios al cuadrado es menos 1 al cuadrado, que es 1, por raíz de 5 tercios al cuadrado. Eso es 5 tercios. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos son todos estos valores de A. ¿De acuerdo? O sea que van a haber dos rectas tangentes que cumplen estas propiedades, las propiedades del enunciado. Una de ellas será para A igual a raíz de 5 tercios y la otra será para A igual a menos raíz cuadrada de 5 tercios. Bueno, este ejercicio valió un punto, ¿de acuerdo? Pues este segundo ejercicio de la propuesta de junio del 2012 de selectividad nos proponían una función f de x igual a y a la x más logaritmo neperiano de x cuando x varía entre 0 e infinito, ¿vale? Solamente toma valores positivos x. Entonces lo que nos pedían era estudiar la monotonía y asíntotas de f. Bueno, este apartado valía un punto. Punto. ¿Vale? Bueno. La respuesta es muy sencilla. ¿Vale? En cuanto a la monotonía, de esta función, recordemos que nos teníamos que quedar con las derivadas, perdón, la derivada primera de f de x, ¿vale? O sea, f' de x será y a la x más 1 partido por x. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esta derivada? Bueno, pues esta derivada va a ser siempre mayor que 0. Yo creo que aquí no hace falta explicar mucho. Esta derivada es mayor que 0 para cada x
entre 0 e infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque la exponencial de x siempre es una función positiva, ¿vale? Recordemos la gráfica, siempre toma valores positivos. Y en 0 infinito, que es lo que nos interesa, pues más positivos todavía, ¿no? Y luego tenemos 1 partido por x. Pero 1 partido por x, esta gráfica, es justamente esta. Y ya sabemos que también va a tomar valores estrictamente positivos. Luego de 0 a infinito, bueno, no debería de cortar al 0, tendría que venir por aquí, ¿vale? Pues siempre va a tomar valores positivos. Bueno, una gráfica que toma valores siempre positivos y otra que toma siempre valores positivos, pues no le quedará más remedio que f' de x ser mayor que 0 para cada x en 0 infinito. Bueno, ¿se podría estudiar esto calculando los extremos relativos? La respuesta es que no. Porque si nosotros intentamos igualar f' de x igual a 0, igualar f' de x, la derivada, a 0, estaríamos intentando calcular las raíces de esta ecuación. Pero es que esta ecuación no es lineal, ¿vale? Esta ecuación no sería lineal. Porque, ¿qué tomamos? ¿O logaritmos o exponenciales? Pues no se sabe. Esta ecuación no es lineal y por lo tanto no se puede calcular, ¿vale? La solución. Bueno. Claro, la derivada nos dice esto, ¿vale? La derivada nos dice que siempre esta función va a ser monótona creciente. Siempre será así. Es decir, claro, porque podemos tener, esto es en 0 infinito, o sea, podríamos tener esto, ¿no? De 0 infinito ser estrictamente creciente. Y además en su sentido estricto, porque no estoy poniendo aquí un igual, ¿vale? Estoy poniendo un mayor estricto que 0, ¿vale? Porque esto es mayor estricto que 0, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x? Si esta gráfica se amortiguara, existiría un punto intermedio de este intervalo, existiría un t entre 0 e infinito, de tal manera que la gráfica decrecería. Hombre, claro, si se amortigua en el infinito, si en el infinito la gráfica se amortigua, pues no le quedará más remedio que aquí crecer y aquí decrecer, ¿de acuerdo? O seguir creciendo, ¿de acuerdo? Pero estancarse en una asíntota horizontal, con vistas a resolver la cuestión de las asíntotas de f, ¿vale? Bueno, pues esto nos va a dar justamente la asíntota vertical de f de x. La asíntota horizontal de f de x. ¿Esto qué límite tiene? Si esto tiene límite infinito, sería, ahora sí, que podríamos decir que sería estrictamente monótona creciente. Y no tiene asíntotas horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, este límite va a ser e a la infinito más logaritmo neperiano de infinito. Bueno, esto es notación, ¿eh? Esto es una notación. Infinito más infinito, porque e a la infinito se nos va hacia infinito, y el neperiano de infinito, recordemos como en la gráfica, es así, ¿de acuerdo? El infinito, por muy lento que crezca, se nos va hacia infinito. Bueno, esto es infinito. Luego, no tiene asíntotas horizontales. Porque estamos viendo que en el infinito la gráfica se nos va hacia más infinito. Así que estamos en esta situación, ¿vale? En una posible situación como es esta, ¿vale? Y no puede haber regiones donde la gráfica decrezca por esta propiedad, ¿vale? Porque tenemos que para todo valor x en el intervalo 0 infinito, tenemos esto. ¿Visto? Bueno, ¿cuáles pueden ser las asíntotas verticales ahora? Pues allá donde la gráfica de f de x presente problemas. ¿Dónde va a presentar un problema? En x igual a 0. Bueno, pues el límite, cuando x tiende hacia 0 de f de x, si este límite
Esto ya lo hemos explicado en nuestro primer vídeo. Si este límite se nos va hacia infinito, entonces nunca va a tocar, nunca va, se va a rebosar, ¿vale? Si esta es la recta x igual a 1, ¿vale? Si aquí se nos va hacia infinito, ¿vale? Cuando x tiende hacia 1, ¿de acuerdo? Por la izquierda o por la derecha, da igual, ¿vale? Porque como f de x es continua en su dominio de definición, pues vamos a tener esto, ¿de acuerdo? O también a menos infinito, ¿eh? Lo que decimos en el más infinito también se cumple en el menos infinito. Entonces lo que vamos a tener es que a 1 nunca le van a poder tocar, a no ser de que sea en el punto del infinito. Y eso ya todavía no lo hemos estudiado. Entonces, el límite cuando x tiende hacia 0 de f de x es 1 más el neperiano de 0. Ya, pero es que el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito. Y ahora sí, lo que tenemos es un infinito. Entonces, asíntota vertical, tenemos que es x igual a 0, ¿vale? O sea, bueno, debería de haber hecho el 0, ¿vale? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el eje OY es una asíntota vertical para esta función, ¿vale? Bueno, esto responde al primer apartado, el apartado A, en cuanto a la monotonía y asíntotas verticales, ¿vale? Bueno, los dos siguientes apartados, deciros que son apartados un poco teóricos, ¿vale? Estos apartados pueden salir también en un examen de selectividad perfectamente, porque también el trabajo de todo matemático no es solo hacer cuentas, es más que eso, es también saber hacer teoría, ¿vale? Bueno, el ejercicio 2, el segundo apartado de este examen de selectividad de la propuesta de junio del 2012, nos pedían demostrar que esta ecuación tiene una única solución en el intervalo 0, 1. Bueno, este es el primer ejercicio teórico en el cual nos están incitando a aplicar el teorema de Bolzano, ¿de acuerdo? Y luego hacer unos comentarios técnicos, ¿vale? Acerca de la función que vamos a construir ahora. Bueno, vamos a ver. Si nos está mandando probar que esta ecuación tiene una única solución en el intervalo 0, 1, nos está mandando probar dos cosas. Tiene una solución, es H1. Y una única solución es H2. Bueno, debería de poner tesis 1, tesis 2, porque las hipótesis es lo que podemos suponer cierto, ¿vale? Y las tesis es lo que tenemos que probar. Bueno, si queremos probar la tesis 1, tenemos que recurrir al teorema de Bolzano. Pero el teorema de Bolzano aplicado a este intervalo, al intervalo 0, 1, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Vamos a recordarlo un poco, ¿no? Bueno, el teorema de Bolzano nos dice que si tenemos una función f continua en un intervalo de este calibre, a, b, en este caso a, b va a ser el intervalo 0, 1, ¿vale? Y esa función, cuando toma los extremos del intervalo, cambia de signo, ¿de acuerdo? Entonces va a existir un c, va a existir al menos una solución, va a existir al menos un c, de tal manera que f de c es 0. Bueno, pues definimos f de x igual a x cuadrado por y a la x menos 1. Bueno, esta función es diferencia de dos funciones continuas en R. Luego es continua en todo R. Bueno, f es continua en particular en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en el intervalo 0, 1? Bueno, pues que tenemos que f de 0 es menos 1 y f de 1 es e menos 1. Pero es que e es 271,83.
aproximadamente. Bueno, esto es mayor que 0 y esto es menor que 0. Luego este producto es negativo. ¿Por qué un número que es negativo? Por un número que es positivo, la regla de los signos nos dice que efectivamente este producto es menor que 0. Condición totalmente equivalente a decir que los signos son distintos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a poner la tesis del teorema de Bolzano. Vamos a poner el resultado del teorema de Bolzano. Esto nos dice que existe al menos un C en el intervalo 0, 1 abierto, de tal manera que f de C es 0. ¿Y por qué tiene que ser abierto? Bueno, pues porque si C fuera 0, f de 0 sería menos 1. Menos 1 no es C. Pero si C fuera 1, acabamos de ver que efectivamente f de 1 es e menos 1 y eso no es C, ¿vale? Bueno, pues esta es la tesis, ese es el resultado del teorema de Bolzano. Bueno, entonces esta primera tesis ya la hemos visto, que tiene una solución en el intervalo 0, 1. Pero no hemos terminado, porque queremos ver que esa solución es única. Bueno, o sea, la existencia de la solución nos la viene dada por el teorema de Bolzano. El número de soluciones, diréis, vale, pues vamos a proceder por el teorema de Rolle. Suponemos que D es otra solución. De tal manera que f de D es 0. Pero es que 0 también era f de C, por el teorema de Bolzano, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí que es cierto es que f de C es igual a f de D. ¿De acuerdo? Esto es. Entonces, lo que sí que es verdad es que f, esta f que habíamos descrito antes, x cuadrado por e a la x menos 1, es una función continua, derivable, y de tal forma que f de c es igual a f de d. Luego, en este intervalo, en el intervalo abierto, podemos aplicar el teorema de Rolle, claro. O sea, la pregunta es, ¿existe un e en el intervalo 0, 1, de tal manera que f' de e es 0? Esa es nuestra pregunta. Bueno, si f de x la habíamos llamado como x cuadrado por e a la x menos 1, lo que teníamos aquí era que f' de x era, la derivada de la primera, que era, es una derivada, tenemos que derivar una resta, es la resta de las derivadas, pero en la primera nos queda un producto de funciones. Esto es la derivada de la primera, 2x e a la x, por la segunda sin derivar, más x cuadrado por e a la x. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, yo aquí puedo sacar factor común. Esto va a ser x e a la x, que va a ser x e a la x, que va a ser 2 más x. ¿De acuerdo? Y la gran pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Positivo o negativo? Si es positivo, la pregunta es si es estrictamente positivo o si es estrictamente negativo. ¿De acuerdo? Bueno, si esto lo intentamos igualar a 0, pues hombre, vale. Una posible solución es x igual a 0. Pero claro, x igual a 0, si x es igual a 0, entonces e tendría que estar en el intervalo cerrado por 0, abierto por 1. Y no estamos definiendo ahí ese e. Así que esta solución no nos vale. Ya, claro, e a la x puede ser 0, pero esto habíamos dicho que no tiene solución. ¿De acuerdo? Y por otra parte, lo que teníamos es que x más 2 es 0, si solamente si x es menos 2. Ya, claro, pero es que si x es menos 2, una posible solución de esa derivada tendría que ser e igual a menos 2, y entonces lo que tendríamos aquí es que e ya no estaría en este intervalo, porque menos 2 no está en este intervalo. Así que nos quedamos sin soluciones aquí. ¿Puede existir ese e? Bueno, pues estamos diciendo que ningún x definido en este intervalo cumple esta ecuación,
pues automáticamente no puede existir esto. Ah, pero es que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Entonces la solución tiene que ser única. ¿De acuerdo? Entonces hemos probado la tesis 2 a partir del teorema de Rolle. ¿De acuerdo? Bueno. ¿De qué otra forma lo podíamos haber visto esto? Pues con la monotonía de la derivada primera. O sea, con la monotonía de esta función. Vamos a ver, nosotros tenemos f de x. O sea, hasta ahí podríais haber razonado en selectividad y estaría completamente bien, ¿vale? Pero la segunda opción que teníamos era la siguiente. Bueno, nosotros tenemos f de x, que es a la x por x cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? O sea, vamos a colocarlo bien. X cuadrado por a la x menos 1, ¿de acuerdo? Hasta aquí voy a replicar todo lo que hemos dicho, ¿vale? O sea, esta línea se nos va. O sea, vamos a resolver este ejercicio sin aplicar el teorema de Rolle y luego ya vosotros valoráis que es más fácil, si aplicar el teorema de Rolle o aplicar este método, ¿vale? Bueno, si tenemos f de x, esta función, hemos dicho que f' de x era x por a la x por 2 más x. Lo hemos dicho antes, ¿vale? Bueno, aquí lo que estamos obteniendo es una nueva función, r de x. ¿De acuerdo? Pero sabemos que r de x es mayor que 0. Claro, ¿y qué nos dice que esto sea mayor que 0? Pues nos lo dice el intervalo donde está definido x. ¡Ah! ¿Pero qué nos dice que esta función esté definida en este intervalo? Claro, porque yo lo único que quiero es ver que esto se cumple aquí. Bueno, pues vamos a estudiar la monotonía de esta función allá donde nos están definiendo este intervalo, allá donde queramos calcular esa solución, ¿vale? O sea, no nos vamos a ir más allá de donde queremos calcular esa solución, ¿vale? Esa posible solución. Bueno, ¿y por qué esto es mayor que 0? Bueno, obviamente esto se cumple por la pertenencia de x a este intervalo. O sea, aquí no hay más comentarios que decir. La exponencial de x siempre es una función estrictamente mayor que 0. Nunca puede ser 0 porque no hay ningún número x que elevado a la e, perdón, de tal manera que x actuando como exponente de la e nos dé 0, ¿vale? Y por otra parte, ¿cuándo 2 más x es mayor que 0? Pues 2 más x es mayor que 0 si, solamente si, x es mayor que menos 2. Ya, claro. ¿Qué pasa si juntamos esas propiedades? Si juntamos estas propiedades, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Claro, el que nos diga que x es mayor que menos 2 estamos perdiendo información en cuanto a esta condición y en cuanto a esta condición. Porque aquí no solamente vamos a tener el 0, el 1, sino que vamos a tener números reales intermedios y además negativos. Por ejemplo, el menos 1. Menos 1. Vale, pues... Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, tenemos que esto nos diría que x está en el intervalo menos 2 más infinito. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que claro, si este elemento está aquí, entonces x estará en un intervalo más pequeño que este. ¿De acuerdo? Eso se puede ver nada más que aplicar la definición de intervalos. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que 2 más x, o sea, x siempre va a ser mayor que 0, a la x siempre va a ser mayor que 0, y 2 más x va a ser siempre mayor que 0, pero esto es para todo x en 0, 1. Simplemente nos tenemos que restringir al intervalo 0, 1. No nos importa nada en lo que pase fuera del intervalo 0, 1, como por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues la pregunta es, ¿esto demostraría mediante la segunda versión que efectivamente esto tiene una solución y además esa solución es única? Pues sí. ¿Por qué?
Bueno, pues porque tendríamos, por ejemplo, esta situación. Lo que estamos diciendo es, una posible gráfica de esta ecuación podría ser, bueno, no tiene por qué ser lineal, porque es que ni siquiera es lineal. Podría ser así, ¿vale? ¿De acuerdo? Si este es el 0 y este es el 1, entonces tendríamos esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que nos preocupa no es el aspecto de la gráfica, lo que nos preocupa es la monotonía de la gráfica. ¿En dónde? En el intervalo 0,1, ¿vale? Fuera del intervalo 0,1 puedo hacer todas las perrerías que quiera, ¿de acuerdo? Pero en el intervalo 0,1, no, porque en el intervalo 0,1 nos están diciendo que la función es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? Y como es estrictamente creciente, no se puede dar esto. Es decir, que decrezca, ¿de acuerdo? Porque acabamos de ver que r de x, que esto era f' de x, era estrictamente mayor que 0. Luego la monotonía era estricta, así que este caso no se puede dar. Y como podemos ver bien aquí, este era el punto C que estábamos buscando, ¿de acuerdo? Bueno, pues este apartado valía 2,5 puntos, ¿vale? Y el C es simplemente deducir a partir de este apartado, ¿de acuerdo? El C era deducir de este apartado que efectivamente la función f de x presenta un punto de inflexión en el punto C calculado anteriormente por el teorema de Bolzano. Y en el ejercicio 2, apartado C, de la propuesta de selectividad de junio del 2012, nos pedían deducir que f presenta un punto de inflexión en C. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que era un punto de inflexión, ¿vale? Bueno, un punto de inflexión, los puntos de inflexión de una función, recordemos que se calculaban recurriendo a las derivadas segundas y terceras, ¿de acuerdo? Bueno, recordemos que f' de x, o sea, la solución, vale, la solución a este apartado estriba en que tenemos que tener en cuenta cómo se calculan los puntos de inflexión de esa función. Bueno, recordemos que c es un punto de inflexión si solamente si la derivada segunda de f en el punto C es 0, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar el apartado anterior, ¿vale? Bueno. ¿Tienes f' de x? Pues es derivar aquí. Esto será e a la x más 1 partido por x. Tenemos que f es una función derivable porque lo es la exponencial de x, e a la x, y el logaritmo neperiano de x también es derivable en este abierto, en el 0 infinito. Y además su derivada vale esto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si volvemos a derivar otra vez? Si derivamos otra vez, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos va a ser e a la x, la derivada de a la x, menos 1 partido por x al cuadrado. Claro, esto sería x a la menos 1, ¿de acuerdo? Eso deriva como una potencia, ¿vale? O sea, vamos a ir paso a paso. Esto sería f' de x será e a la x más x a la menos 1, ¿de acuerdo? Cuando está puesto así el x, ¿de acuerdo? Cuando hay arriba, por ejemplo, un x más 1, pues no lo podremos poner así, obviamente, ¿vale? Bueno, si derivamos otra vez, esto será la derivada de la exponencial de x, que vuelve a ser la exponencial de x, ¿de acuerdo? Y la derivada de esta función deriva como una potencial, es decir, es menos x a la menos 2. Y esto, pues será justamente, por simple notación, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ya la conclusión es inmediata. Esto también se puede poner como x al cuadrado por e a la x menos 1 partido por x al cuadrado, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que deducir que f presenta un punto de inflexión en C. Vale, ya.
Pero es que f segunda de x es 0 si solamente si x cuadrado e a la x menos 1 es 0. ¿Y quién era ese c? Ahora es cuando aplicamos el apartado anterior, porque x cuadrado por e a la x menos 1 igual a 0 es esta ecuación. Esto ocurre si solamente si x es nuestro c del teorema de Bolzano, ya calculado anteriormente, ¿vale? Bueno, pues entonces, así es como deducimos que efectivamente f presenta un punto de inflexión en el punto x igual a c calculado anteriormente. ¿Cómo esbozamos dicha gráfica? Bueno, vamos a recopilar toda la información que estamos teniendo hasta ahora, ¿vale? Vamos a ver. El dominio de la función f, que es e a la x más logaritmo neperiano de x, es 0 infinito. Así que nos tenemos que preocupar qué pasa por el semiplano de la derecha, por el semiplano x mayor que 0, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos va a ser lo siguiente. La monotonía de una función, bueno, e a la x es una función estrictamente positiva, ya lo habíamos visto, ¿no? Y f' de x era el logaritmo neperiano, bueno, y el logaritmo neperiano de x también era una función estrictamente positiva, ¿vale? Cuando lo derivábamos nos seguían quedando funciones estrictamente positivas. Luego era siempre creciente en 0 infinito. Por el estudio de las asíntotas, lo que teníamos era que f presentaba asíntotas verticales en x igual a 0. ¿De acuerdo? Así que lo rayado de rojo, ¿de acuerdo? Lo ondulado, es una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasaba en el 0,1? Bueno, pues que en el 0,1 la gráfica tiene una solución. O sea, esto tiene una solución. Bueno, pero en el 0,1, en el punto C, concretamente, lo que teníamos era un punto de inflexión. Es decir, pasaba de ser cóncava a ser convexa. ¿De acuerdo? O al revés. Bueno, perdona. Ahí, ¿de acuerdo? Una posible gráfica podría ser esta, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Vale? Bueno, podemos ver que no tiene puntos de corte con los ejes, bueno, con el eje OY, pero con el eje OX sí, su punto de corte es el punto de corte C, ¿vale? Esbozar la gráfica no es más que hacer simplemente un dibujo, es estudiar dónde se corta F, ¿vale? Si se corta en el eje OX, que en este caso se cortaba en el punto C, ¿de acuerdo? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya está, ¿vale? Eso era lo que nos faltaba para obtener los 0,75 puntos restantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ha sido el examen de selectividad de junio del 2012, ¿vale? Bueno, la primera parte, ¿de acuerdo? Este no ha sido entero, ¿vale? La segunda parte ya la podéis ver disponible en nuestro siguiente vídeo, ¿vale? Que también hemos subido hoy. Y esperemos que lo disfrutéis tanto más, ¿de acuerdo? Y ya dentro de poco pues vamos a pasar a nuestra rondica ordinaria de chistes. Bueno, y el primer chiste ya sabéis que es de matemáticos, y el segundo chiste pues puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Bueno, y el primer chiste es que era una fiesta de los 9, ¿vale? Estaban ahí los 9, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ahí dándolo todo, bailando, bebiendo a cantidades industriales, bueno. Y a esto de que llega de la calle un 6, ¿vale?
Y a esto de que el portero le dice, che, quieto, parado ahí. Esta es la fiesta de los 9, no de los 6. Y dice el 6, es que estoy al revés. What the fuck? Y el segundo chiste es, cuál es el mar más fuerte? Y dice el otro, el martillo. Lo habíamos pillado, no hacía falta que dijeras martillo, martillo. Pero no habías dicho que no se vas a decir una cosa en cuanto terminar este vídeo. Quieto ahí parado, que no se me había olvidado. Que también lo voy a decir en el próximo vídeo. Lo voy a recordar. Lo que tenemos preparado en el canal es que cada viernes ya tenemos arreglado los fallos técnicos del directo, ¿de acuerdo? Así que en cuanto nos pongamos con ello, el viernes vamos a empezar a hacer directos, ¿vale? Y esos directos van a consistir en resolver dudas, preguntas y respuestas, ¿vale? Se van a llamar los directos, preguntas y respuestas. Espero que haya muchos directos de preguntas y respuestas y que los vídeos de selectividad pues sean fijos, ¿vale? Los de selectividad son fijos, ¿de acuerdo? Ahora, los de preguntas y respuestas, pues en función del número de comentarios que tengamos aquí, nosotros vamos a probar este viernes va a ser el primer viernes que vamos a empezar con esta iniciativa, ¿vale? Con la iniciativa de los directos, y en los directos vamos a empezar a responder a las dudas que tengáis. Claro, ¿qué diferencia va a haber? Vosotros creo que ya sabéis lo que son directos, o la mayor parte de vosotros, pero para los que no lo sepáis, los directos son como especies de... En nuestro caso, en nuestra materia, que es, por ejemplo, la educación, ¿vale? El resolver exámenes de selectividad, y en este caso dudas, directos serán como tutorías personalizadas, ¿vale? ¿Qué es una tutoría? Bueno, una tutoría se puede decir que es cuando el alumno asistiría al profesor, ¿vale? A que le resolviera, a que le resuelva la mayor parte de dudas que tenga, ¿vale? Bueno, aquí lo que hacemos es eso mismo, ¿vale? Pero no va a ser tan magistral como si acudierais a una tutoría normal y corriente, ¿vale? De hablar profesor-alumno, alumno-profesor, ¿vale? Nosotros las vamos a hacer mucho más amenas, ¿vale? También a lo mejor en los directos yo terminaré pues contando un par de chistes, ¿vale? Claro, me les tendré que preparar bien los chistes, ¿vale? Como hago con estos vídeos, ¿de acuerdo? Porque voy a estar en directo, o sea, no puedo cortar el directo, buscar los chistes y volver a poner el directo, no. Esto es como una obra de teatro. Una obra de teatro, estás a pelo ahí, estás en directo. Como te confundas, te confundes. Y dicho todo esto, chun, 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 nos vemos en la segunda parte del examen de selectividad de la propuesta de junio del 2012. Y ahora sí, a sacarse un 10 con CDM clases de mates.